¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Laboratorio de Termofluidos. En este video explicaremos los pasos y conceptos para llevar a cabo la práctica de intercambiador de calor de tubos concéntricos. El objetivo general de la práctica es evaluar el desempeño térmico de un intercambiador de calor de tubos concéntricos bajo distintas condiciones de operación. Mientras que los objetivos particulares son calcular el coeficiente global de transferencia de calor para diferentes caudales de los fluidos de proceso y servicio en configuraciones de flujo paralelo y contraflujo. Analizar la variación de la variable U según las distintas combinaciones de caudal y configuración de flujo. Y determinar la eficiencia térmica del intercambiador en cada condición de caudal y configuración de flujo evaluada. Los intercambiadores de calor son clave en sectores como la industria química, petroquímica y farmacéutica, la climatización, la refrigeración y la generación de energía, donde una transferencia térmica eficiente permite optimizar el consumo energético, mejorar el control de los procesos y reducir costos operativos. El intercambiador de calor de tubos concéntricos, también conocido como de doble tubo, es uno de los diseños más simples y didácticos. Consiste en dos tubos de diferente diámetro ensamblados uno dentro del otro, donde uno de los fluidos circula por el tubo interior y el otro por el espacio anular. Este tipo de intercambiador puede operar tanto en flujo paralelo, donde los fluidos caliente y frío circulan en la misma dirección, y en sentido en contraflujo, donde los fluidos circulan en sentidos opuestos. A continuación, se explicarán algunas relaciones matemáticas útiles para este tema. El flujo total de calor transferido entre los dos fluidos al pasar a través de un intercambiador de placas se puede expresar como se define en la ecuación 1, donde m es el flujo másico del fluido, Cp es el calor específico del fluido y ΔT es el incremento de la temperatura del fluido entre la entrada y la salida del intercambiador de calor. Los subíndices C y F corresponden al fluido caliente y frío respectivamente. La delta TML considera la diferencia de temperaturas entre ambas corrientes de fluido y se expresa mediante la siguiente ecuación. El valor de la diferencia media logarítmica de temperatura se usa comúnmente para caracterizar la transferencia de calor a través de una superficie a partir de las temperaturas extremas del sistema. Gracias a la ley de enfriamiento de Newton, se puede expresar la tasa de transferencia de calor entre ambos fluidos, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor y A es el área efectiva de transferencia de calor del intercambiador. Usando las ecuaciones 1 y 2, se obtiene la ecuación mostrada en pantalla para determinar el coeficiente global de transferencia de calor. La eficiencia térmica del intercambiador de calor de placas mide la relación entre el rendimiento real del equipo y el rendimiento teórico máximo. Esta se calcula como una relación entre la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de la corriente caliente y la diferencia de temperatura entre la corriente caliente y fría en la entrada. Según esta expresión, la máxima eficiencia térmica se obtiene cuando la temperatura a la salida del fluido de proceso iguale la temperatura de la entrada del fluido de servicio, indicando equilibrio térmico entre los fluidos al final del intercambio. Para esta práctica, se empleará el intercambiador de tubos concéntricos del laboratorio de termofluido. El intercambiador de calor ya cuenta también con 2 caudalímetros y 4 termómetros para medir los caudales y las temperaturas respectivamente del fluido de proceso y de servicio. Primero, es esencial contar con los datos contenidos en la tabla mostrada en pantalla. Para preparar el equipo, se debe verificar que la cisterna cuente con el volumen necesario de agua para realizar la práctica. Luego, se configura el arreglo de válvulas para seleccionar entre operación en flujo paralelo o contraflujo. Se sugiere consultar el diagrama localizado a un costado del equipo para verificar la secuencia correcta de apertura o cierre de válvula. De aquí, se enciende la resistencia eléctrica del calentamiento del tanque para esperar aproximadamente 20 minutos con el fin de llegar a las temperaturas de trabajo requeridas del fluido de proceso, entre 78 y 85 grados Celsius. Luego, se abren las válvulas de alimentación principal del fluido de proceso y de servicio, para después encender la bomba del fluido de proceso, verificando que el sistema funciona adecuadamente. Después, se debe apagar la bomba y cerrar las dos válvulas de suministro. Para el registro de los datos experimentales, deben abrirse las válvulas de alimentación de ambos fluidos lentamente hasta obtener los caudales deseados. Se recomienda iniciar siempre con mediciones a caudales pequeños. De aquí se registran los caudales del fluido de proceso y de servicio, así como las temperaturas a la entrada y a la salida, utilizando como ejemplo la tabla mostrada en pantalla. Deben investigarse las densidades del agua a las diferentes temperaturas de entrada y salida. Después de realizar la medición, se cierran las entradas de fluidos y se apaga la bomba, para esperar alrededor de 1 minuto para que la temperatura del fluido de proceso se recupere nuevamente. Se recomienda realizar mediciones duplicadas para cada punto experimental, con el fin de reportar valores promedios del coeficiente de transferencia de calor y la eficiencia térmica como valores representativos, y sus desviaciones estándar como indicadores de dispersión. Al finalizar los experimentos, debe procurarse que se apague la resistencia eléctrica y la auxiliar en caso de que haya sido utilizada. También debe cerrarse la válvula de alimentación del fluido de proceso y desactivarse la bomba. Es importante esperar aproximadamente 5 minutos para permitir el enfriamiento del sistema y cerrar la válvula del fluido de servicio.
También el intercambiador debe purgarse para liberar la presión interna, drenar el agua y limpiar la zona de trabajo. Con las mediciones registradas, deben calcularse para cada configuración de flujo las siguientes magnitudes. Con los datos obtenidos resulta conveniente graficar las variables mostradas a continuación. Como ejemplo, se presenta la gráfica del coeficiente de transferencia de calor en función del flujo másico del fluido de proceso o fluido caliente a 3 flujos másicos del fluido de servicio o fluido frío. Al finalizar la práctica, resulta relevante responder las siguientes preguntas con el fin de profundizar en la comprensión de los resultados de la práctica. Esperamos que esta práctica te haya resultado útil para comprender el funcionamiento de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Gracias por acompañarnos y te animamos a aplicar estos conceptos en futuros proyectos y desarrollos tecnológicos. ¡Hasta la próxima!